Ok, vamos. Cuando parte del ganado de Fyodor Obolensky, ex propietario de Ok. una granja en la región del Volga, Rusia, Eds. O comenzó a sea, algo le aparecer pasó, quiero mutilado por las suponer. mañanas en su campo, lo atribuyó a la acción. Oh. Primero fueron un par de ovejas, luego una vaca y finalmente uno de sus caballos preferidos, los que ¡Hala! amanecieron con el cuello cortado y desangrados. Le llamaba la atención, sin embargo, a Fyodor lo simétrico del corte, lo perfecto de la herida. O sea que no pudo ¿Qué hacerse clase un de zorro, pues. zorro sería capaz de efectuar una mordedura que parecía ser más que obra de una mandíbula, el corte de un instrumento quirúrgico bien afilado? ¡Hala, Peor aún, miércoles! ¿qué clase de zorro podría matar vacas y caballos? Hostias. O sea, empezó bastante fuerte, así de lleno, ¿no? O sea, dijo, no, no le voy a esconder nada. ¡Pum! Su caso, del cual se hablaría en los medios especializados de Rusia durante tanto tiempo y que se cree fue la desvergonzada inspiración de la película de Jordan Peele llamada Nope, salió a la luz por primera vez en un programa de radio local en el Distrito Federal del Volga, Hagan café, muy ¿verdad? popular en la Le zona hacen eso rural y dedicado con no a algún temas caso de de una misterio, persona y le hacen sino a película. Digan qué problemas y feo, ¿no? noticias típicas de granjeros de esa área de la Federación Rusa. En dicho programa fue que el caso de Fyodor, la primera vez que llamó a la radio, cautivó no solo al conductor del programa, sino a toda la audiencia. El mismo Fyodor se apresuraba en aclarar que era un hombre escéptico y ateo. Prestó No oídos manches. sordos a las teorías conspirativas de otros oyentes del programa, granjeros como él, que apuntaban al accionar de seres extraterrestres o incluso de experimentos prohibidos por parte de alguna temible agencia del gobierno. ¡Hala! O sea, con eso último me da a entender. Pudo haber entonces descubierto el vato algo que no quería que esa agencia o gobierno Pero una noche mencionó al supiera aire, y en dicho programa y lo en diálogo silenció. con el conductor, que tras Lo que cortar son de la México más o comunicación menos me van a entender. telefónica y armado con su querida escopeta calibre 12, se apresuraba a pasar la noche vigilando sus campos a los efectos de descubrir qué era lo que estaba sucediendo. Esta llamada se produjo un 4 de noviembre de 1995, Día de la Unidad Nacional en Rusia, y sería recordada por mucho tiempo porque fue la Ok. última vez que se escuchó a Fyodor Obolensky, el campesino oriundo de Volga, con vida. ¡Hala! Fue la última vez, no manches. El conductor del programa siguió tocando el tema de los animales mutilados en la granja de Fyodor Obolensky y ocasionalmente mencionó a su audiencia Ok. que le extrañaba que el ranchero no estuviese participando nuevamente, hasta que algunos de entre la audiencia le informaron que Fyodor había sido reportado desaparecido por su esposa precisamente el día después de la llamada de Oye, aquel qué raro, fatídico ¿no? 4 de noviembre. Qué raro, ¿no? O sea, que le hayan reportado a su propia mujer. Por favor, imagina no una audiencia multitudinaria, sino ¡Ay, ya una no más tengo bien de subtítulos! pocas docenas de personas. Ya, ya, ya. Algunos quienes participaban del programa de radio conocían a Fyodor cara a cara. Vale decir que los granjeros y rancheros del Volga se conocen bastante bien por participar en las mismas exposiciones rurales Bueno, pues sí, año casi allá a era puro año. rancho, ¿no? Quiero suponer, o Algunos sea, no quiero incluso ofender a nadie. decidieron visitar a la esposa de Para Fyodor aquel tiempo era casi para puro rancho, averiguar ¿no? más del O sea, tema porque que por acá tenía también en fue así, ascuas más o a menos. todos.
e incluso otros decidieron, recordando las circunstancias en las que Fiodor había desaparecido, montar guardia en sus campos por la noche. Allí fue cuando se dieron los primeros informes de extrañas luces en el cielo, en la zona de los establos del ganado de Fiodor Obolensky. Hubo fotos de Sí, luces, pero no siento que parecían esas ser como sean agujeros en el los... cielo con un Bueno, extraño sí, brillo realmente tienen contenido algo que ver que esos puntos formaban un grupo con de lo 3 que les en pasó. No triángulo creo sobre que los sean ellos, la establos a verdad. unos 20 metros sobre la tierra, según calculó quien tomó las fotos. El brillo en la imagen, que fuera publicada por algunos pasquines dedicados al mundo de lo extraño, daba a dichas luces un aspecto raro, casi orgánico. La mujer de Fiodor, desesperada en la búsqueda de su esposo, reportó a un periódico local también que habían vuelto a aparecer piezas de ganado mutilado mientras su esposo estaba desaparecido. Esta vez no solo tenían un profundo, Ay, Diosito destajado y santo, morboso pero que te corte en el censuró cuello, puedo más o menos sino que en el entender caso como la de una de imagen. las vacas faltaba una de las patas traseras, la cual había sido arrancada de cuajo. Alas de la... Pronto, la O sea, granja no de voy a Fiodor decir se que volvió porque es... popular, ya no solo entre los oyentes de aquel programa de radio de la zona rural del Volga, sino entre la mayoría de la gente del lugar, muchos de los cuales ya no tenían dudas de que el granjero había sido posiblemente abducido y secuestrado por seres de otro planeta, los mismos que eran responsables de mutilar a sus animales. Pero, ¿por qué se habían llevado a Fiodor? ¿Por qué mutilaban al ganado si eran seres supuestamente inteligentes y avanzados? El caso tuvo en ascuas a todo el Distrito Federal del Volga durante meses. Meses en los cuales el ranchero Fiodor no aparecía. Otro ¿Qué onda con lo de la imagen? Este mucho más multitudinario, conducido por Vadim Chernobrov, fundador y líder de la organización Cosmopoisk, que son ufólogos e investigadores del misterio, se volvió una especie de foro para hablar de este tema y por ende su conductor llegó a invitar al reputadísimo Yuri Koptev, ex director ni más ni menos de la agencia espacial rusa Roscosmos, desde su fundación en 1992 hasta su retiro en 2004. Este señor lanzó una interesante teoría al respecto. Esta declaración es la que, se sabe, inspiró a muchas películas en Hollywood de manera desvergonzada. No manches, ya la neta, me pasan. Muchas veces damos por sentado que la actividad de los ovnis corresponde a vehículos tripulados por seres inteligentes, y no necesariamente tiene por qué ser así. Piensen por un segundo en la complejidad de las formas de vida que habitan nuestro planeta, especialmente en el fondo del mar, por poner un ejemplo. Ahora piensen por un segundo si en el fondo del mar se han desarrollado formas de vida tan extrañas que no se parecen en lo absoluto a lo que conocemos aquí en la superficie, como peces luminosos, eléctricos y calamares monstruosos. ¿Quién quita que en el espacio sideral no se hayan desarrollado seres mucho más extraños, capaces de desplazarse con apetitos y necesidades totalmente desconocidas para nosotros? No tiene mucha lógica que digamos tu teoría, güey. O respirar. No los identificaríamos ni siquiera como formas de vida. Y posiblemente no sé, entiendo a lo que se refiere, pero pues de formas no tiene mucha teoría. Estas luces en el cielo que se han fotografiado bien podrían ser seres vivos o parte de un ser vivo.
extraños en el más amplio sentido de la palabra, adaptados a flotar y desplazarse por los aires con extrañas necesidades que saciar, quizá en formas de vida ajenas a ellas, como el ganado o como algún desdichado ser humano. Oh, Vadim Chernobrov, el hombre que entrevistó a Koptev, un sujeto excepcional, quien desgraciadamente nos dejó en 2017, recordaba en su valiosísima página web que la audiencia casi hizo reventar los teléfonos del programa esa noche. ala. La teoría de uno o varios Esta fue lo del animales granjero, ¿no? alienígenas era para muchos novedosa en 1990. Ay, ¿qué es esa Una miércoles? teoría sobre la que muchos ufólogos habían hablado ya largo y tendido. Había sido Fyodor Obolensky abducido por seres inteligentes o muerto por el accionar inexplicable de una o más extrañas criaturas cósmicas. ¿Qué onda? Tras 3 meses y 10 días de búsqueda, Fyodor apareció dejando más preguntas que respuestas sobre la mesa. La versión oficial fue que, patrullando y vigilando su campo por la noche, y Ay, qué feo, ebrio, no censuró el bien, granjero habría se caído en vio. un pozo en el cual golpeó su cabeza y sufrió una Aunque no lo extraña culpo porque herida creo de que la fue cual más que nada murió la desangrado. televisora que no censuró, creo que bien. Versión extraña donde las haya, ya que según su esposa, Fyodor, era abstemio. Y si bien su cuerpo fue encontrado en un pozo, hay algo que nadie podía explicar, ni siquiera los más escépticos: el What? estado de conservación del cuerpo del ranchero. Tras casi medio año de desaparecido, estaba prácticamente fresco, como si hubiera fallecido hacía pocas semanas. El clima helado del Volga en esa estación podría explicar un poco el misterio, pero no por completo. Muchísimo menos aún explicar por qué Fyodor había dejado una nota en la cocina de la casa antes de salir. Ok. De esta nota no existen fotos, por desgracia, pero esto fue corroborado y dado como cierto por Vadim Chernobrov y aceptado también por nada menos que el director de la Roscosmos entonces, el mismísimo y ya mencionado Koptev. El texto de Fyodor decía, y sepan perdonar mi pronunciación los rusoparlantes en la audiencia, Okni, Ok. es decir, luces, traducido del ruso. Otro anuncio. Voy. Quizá era lo que él veía antes de salir a investigar la noche que perdió la vida. Hoy día, lo que eran las instalaciones de dicha granja fueron adquiridas por una escuela especializada de trabajos rurales y manejo de maquinaria agrícola. Ok. Con el tiempo, el caso se fue olvidando, hasta que en el año 2012, según escribió Vadim Chernobrov en su página web, un grupo de estudiantes a bordo de una triladora notó que la misma se atascaba en los campos en el transcurso de un ejercicio. La sorpresa fue mayúscula al examinar el rodillo de la máquina. En el mismo, según testimonios, había restos de lo que parecía ser una especie de dispositivo que ninguno de ellos había visto. Algo de un material que uno de los testigos describió como una sustancia desconocida parecida al plástico y a la piel humana al mismo tiempo. Ah. También en el revoltijo reportaron que había 3 esferas partidas, hechas de algo similar al vidrio. Quizá los objetos que producían las luces que se veían en el cielo. Lamentablemente los estudiantes se deshicieron de los restos en un lago cercano,
pues tuvieron miedo de haber roto uno de los aparatos de medición empleados por el instituto. Y solo hablaron del hallazgo algunos meses más tarde. Pero por lo mismo, no se sabe si ellos simplemente son embusteros y lo hicieron para poder meter la cuchara y autoincluirse en esta historia, aprovechando que estudiaban en los campos del tráfico famoso Fyodor Obolensky, o si decían la verdad. Muchos lo llamaron entonces el Roswell ruso. Lo cierto es que a partir de esa fecha no se volvieron a repetir avistamientos en el área, lo cual hizo que varios se preguntaran: ¿eran esos objetos extraños atravesados por la triladora los restos de alguna especie de criatura cósmica muerta? A ver, yo siento que como lo escribió él, por como lo mencionan, no fueron eso. Y lo de Roswell, creo que o sea, el granjero, ahí está. A veces sí, más que nada, no siento que fue un objeto paranormal, sino otra cosa, la verdad. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba. Hasta la próxima. Chao, chao.